Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están todos? Qué bendición el de participar de la Cena del Señor, hacer memoria de su muerte, de su resurrección, de su venida. Quisiera hacerles hoy una pregunta, no solamente a la Iglesia Bíblica Laurel, siendo uno de los pastores ahí, pero a todos los que me escuchan. ¿Aún tú tienes a Jesucristo crucificado en la cruz del Monte Calvario? Aún está el Creador del universo en esa cruz para ti. Dirías tú, bueno, se dirige a un cierto grupo religioso, en sus paredes, en sus iglesias. No, me dirijo a todos. Me dirijo a la iglesia que se considera cristiana. Porque si Cristo aún está en la cruz para ti, ese es un Dios inútil. Ese es un Dios que no sirve de nada. Para ti, para el que aún tiene al Señor Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario. En esas montañas de esa área se dio la ley. Y también en esas montañas ahí fue y casi sacrificaban a Isaac. Pero en esas montañas alguien murió. Alguien fue crucificado por nuestros pecados. Pero si Cristo aún en tu mente, en tu corazón, si te falta la sabiduría para haber llegado a conocer que resucitó, que te aguarda una esperanza en el cielo, es un Dios inútil para ti. No te va a servir de nada. Nada. Y continuarás en ese camino sin interrupción, derecho a la condenación. ¿Qué es la condenación? El estar separados del amor de Dios. Ese es un camino. El camino ese que si tú continúas en ese camino es el camino que te lleva a esa condenación. Pero hay otro camino. Estaba leyendo un comentario de nuestro misionero, el anciano Jaime de la Vega, sobre un libro que escribió A.W. Tozer. El libro se llama The Uncomfortable Faith, la fe incómoda, por decir. Y dice así el comentario, dice: cuando entendemos el lugar que ocupamos en el pensamiento de Dios, compara el tuyo, está Cristo en la cruz porque no te ha pagado la renta, porque no te ha llenado la despensa, porque no sabes cómo vas a pagar por algo que compraste. Esto es un indicativo del inicio de la fe que nos salva, cuando tú entiendes lo que Él piensa de ti, lo que está en la mente de Él. Dice aquí de la palabra de Dios, ¿qué es el hombre? También dice, con amor eterno te he amado. Saber lo que Dios piensa de nosotros puede ser el comienzo de nuestro viaje de fe. Nuestro viaje de fe. Dice más adelante, aquí en el comentario de mi hermano Jaime, dice, el fundamento de nuestra fe consiste en saber que estamos siempre en la mente y en el corazón de Dios. Cuando el hombre entiende lo que piensa Dios de él, esto da inicio al camino de la
fe. Nuestra fe. Estamos en Colosenses y vamos a hacer el esfuerzo supremo de concluir con este capítulo, porque van ya pues muchas semanas aquí. Hemos meditado mucho en Colosenses. Entonces, si por favor me acompañan al primer capítulo de Colosenses, voy a orar y continuamos. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar reunidos haciendo memoria de tu Hijo, de lo que Él hizo por nosotros. Queremos ser hijos tuyos, pero con una fe muerta, con una fe que no es fértil en nuestro corazón, con una fe que es estéril, porque Cristo aún está en la cruz, estaremos desamparados. Ayúdanos hoy, Padre, a conocerte. Ayúdanos hoy, Padre, a escuchar tu voz. Ayúdanos hoy en nuestros corazones, en lo que escuchamos tu palabra, glorificar a tu Hijo. Que cuando caiga tu palabra sobre nuestro corazón a través de los oídos tiernos, lleve efecto. Haga esa transformación. Nos haga nacer de nuevo. Nos transforme, nos cambie, nos saque de las tinieblas y nos lleve a esta luz gloriosa, inaccesible, solamente accesible a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Gracias por ser fiel a siervos inútiles, pero tú eres fiel y tú quieres hablar a tu pueblo. Tú quieres comunicarles el amor, lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón para nosotros. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias que dio su vida. Gracias que para mí Él no está en ese madero. No está. Ahí cargó mis pecados y los dejó en esa tumba. Y hoy está a la diestra tuya, intercediendo por mí, porque Él ha resucitado, porque Él vive, porque Cristo Jesús que caminó en esta tierra vive. Y si Él no vive para ti, te espera algo horrendo, que es una eterna separación del Dios que te ama. Del Dios que no deja de pensar en ti, del Dios que aguarda tu arrepentimiento y que te lo otorga, tanto también la fe. Y te aguarda y aguarda, porque Él ya dio a su Hijo para que tú le conozcas, al Dios invisible, al Dios soberano, al Dios justo y santo y perfecto. Aguarda. Será hoy el día que tú bajas a Cristo Jesús de esa cruz por fe. Que lo bajas por fe. Para que Él esté vivo en tu corazón. Oh, que hoy sea el día para ti. El día de la salvación. Que ha llegado hoy a tu vida. Que hoy lo sea. Oh, imploro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Colosenses. Voy a hacer el esfuerzo de concluir este capítulo para movernos hacia adelante, porque yo pienso que cualquiera que está siguiendo el estudio con nosotros no aguanta que alguien llegue al capítulo 3. Ansiosos han de estar todos de que cuándo van a llegar al capítulo número 3 de Colosenses. Comencemos por favor aquí en el versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra
verdadera del Evangelio. Si de verdad habéis oído. Si de verdad habéis oído. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, primer capítulo, el versículo 3, y voy a leer del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Imposible. Esto es imposible. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra cosa imposible. Que alguien vuelva a nacer y que alguien resucite de entre los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmercesible, reservada en los cielos para vosotros. Algo por tu fe te aguarda. Algo por esa fe está guardada para ti en los cielos. Si es que tienes fe. Si no tienes fe, no tienes nada. El 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No te estoy hablando de una fe que tú ejerces. Te estoy hablando, como dice en Judas, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay esos santitos, hay esos cristianitos, hay esos arrepentidos, esos aleluyas. Eso lo hizo Dios. No nosotros, no tenemos de qué gloriarnos. Se nos dio esa fe y se nos concedió. Se nos otorgó ese arrepentimiento. No andamos nosotros en un orgullo porque no hicimos nada para ser salvos. Se nos otorgaron las cosas necesarias de parte de Dios para poder ser salvos, para poder tener comunión con Dios, para poder estar reconciliados con Dios. No nos vean como que si algo hicimos. La salvación procede de Dios. Nosotros simplemente, el Padre nos atrajo al Hijo y Él es irresistible. Y no pudimos hacer nada más que reconocer sus maravillas, lo hermoso, lo bondadoso, el sacrificio. La obra fue hecha por Dios. El hombre en su salvación tiene que responder si de verdad oíste. Continuamos, dice, regresemos a Colosenses el capítulo 1 y vamos aquí a leer el versículo 6. Ya había leído el 4 y el 5. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis. Ya había dicho Pablo que oísteis. Va a añadir otra cosa. Y conocisteis. Una cosa es escuchar el Evangelio, el haber oído el Evangelio, pero el conocerlo es otro, totalmente otro. Que habéis o que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Se había tomado la sección de los versículos aquí y ustedes pueden ver esa predicación que se dio en lo que fue de los versículos del 9 al 14. Pero lo que está diciendo aquí en el contexto del versículo 6 de oísteis y conocisteis es donde Él les magnifica más y nos muestra, nos dice Él,
Pablo les está diciendo, y dice la palabra que no hemos cesado de orar. ¿Para qué? Para que ustedes lleguen. Para que no hemos cesado de orar. ¿Para qué? Para que puedas llegar llenos, para que estés llenos del conocimiento. Para que estés lleno del conocimiento. Se había usado la palabra griega epignosis. No simplemente que oíste, pero que llegaste a un entendimiento. ¿Por qué? Porque uniste lo que Dios te dio. Esa inteligencia, esa sabiduría. Tú lograste a través de la revelación de Dios que llegases a conocer epignosis. Lo que es para poder no nomás llenarte la cabeza de conocimiento, pero para que tú puedas aplicar lo que Dios tiene para tu vida. Para que tú puedas aplicar la cruz del Calvario a tu vida, la sangre del Calvario a tu vida, para que tú puedas aplicar a tu vida la resurrección, que es lo que nos justifica delante de un Dios 3 veces santo. Y para que puedas ver cuál es su voluntad, para que tú puedas ver el conflicto de que cuando es tu voluntad, Él queda clavado en la cruz. Pero cuando tú ves y puedes discernir la voluntad del Padre, ves a un Cristo resucitado en gloria, a la diestra del Padre, intercediendo cada vez que te quejas, que cada vez que yo me entristezco, que cada vez que no puedo esto, que no puedo el otro, allá está intercediendo ese Dios vivo y eficaz, intercedor, que intercede por nosotros. Se está hablando de una esperanza. ¿Cómo vas a tener esperanza si Cristo está en la cruz? Es un Dios inútil. No sirve de nada, en absoluto, a tu vida, que Él, en tu mente, en tu corazón, en tu intelecto, aún esté ahí en la cruz. No sirve que le toques, no sirve que le veas, no sirve que le ores, no sirve si aún Cristo está en la cruz en tu corazón. Es un Dios inútil, estéril, que no sirve de nada. Pero se nos ha dado sabiduría, se nos ha dado esa inteligencia espiritual para que nosotros hagamos epignosis, para que podamos llegar a aplicar esas verdades a nuestras vidas. Acompáñenme por favor, me brinco hasta el versículo 23. Estamos en Colosenses, el primer capítulo, me brinco al versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sí, condicional. Sí, suena condicional. Si en verdad permanecéis fundados. Si tú haces esto, serás salvo. Eso es el viejo pacto. Ese es el pacto en condición. Ese es el pacto de la ley. Ese es el pacto que se le dio a Moisés, a los israelitas. A nosotros no se nos dio un pacto condicional. En absoluto. A nosotros se nos entregó el Hijo, el Cordero de Dios, que fue inmolado por nuestros pecados, fue crucificado en la cruz del Calvario, y ahí Él fue hecho pecado. ¿De qué condición van a haber para nosotros? El que tiene fe, el que puso su fe, el que se arrepintió de sus pecados. ¿Cómo va a haber condición? ¿Cómo va a haber una condición? Que si X, no. Aquí se está refiriendo Pablo
a lo que Él está orando. ¿Para qué? Para que puedas andáis como es digno del Señor. No te quedes en que tú lograste acumular una información en tu cabeza y tú crees que vas a complacer a Dios. De eso no está hablando. Te está diciendo para que avances, está diciendo para que crezcas, para que madures en el conocimiento, para que tú lleves ese andar, para que tú lleves ese camino de fe, ese viaje de fe, y que sea gozoso, y que te deleites, y que tengas vida eterna en este planeta, que es el conocer a Dios, cual Cristo vino a revelarte, y el Hijo cual envió. Ese es ese camino, y nosotros sabemos cuál es el camino, y sabemos quién es la verdad y quién es la vida. Pero nos queremos estar bajando, porque viene un virus y mejor nos vamos por otro lado. Vamos quitándonos de esta vereda, de este camino, de este viaje en el que iniciamos, porque para nosotros, los que Cristo no está en la cruz, ya inició un viaje, una trayectoria que nos lleva al cielo. Cristo es el camino, y el cielo no es un lugar, no es una nube en la cual tú vas a poder jugar golf. Es el Padre. Nadie viene a mí, nadie llega a mí, nadie queda ahí, sino por Cristo. Nadie llega al Padre, es una persona, un destino. Es Él. Lo más cercanos que nosotros tenemos de eso en esta tierra es el ejemplo que nos da Juan, cuando él, el apóstol, se recuesta en el pecho de Cristo en la cena. Eso es lo más cercano que nosotros tenemos del seno del Padre, porque Él vino a revelar al Dios invisible. Es la imagen de lo que no se vio, de lo que no vemos, ni con microscopios, ni con telescopios, ni con nada vamos a poder ver al Padre. Pero porque en fe hemos visto a Cristo, y no está en una cruz, y no está crucificado, y no está desangrándose, y no es un inútil, vemos al Padre. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe, le dijo, muéstranos al Padre. Dice, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes para que te des cuenta que yo y el Padre somos uno? Él vino a revelar el Padre. Ese fue lo que Él vino a hacer en la tierra. Me vino a salvar, me vino a quitarme del infierno. Vino a mostrarte el Padre, a revelarte el Padre. Y si tú ves al Padre, vida eterna tendrás. Si tú has llegado a entender quién es este Cristo, y que no quedó clavado, vida eterna la tienes, porque no hay condición con Dios, porque Él lo dio, porque Él lo entregó por nosotros, porque si tú y yo supiéramos lo que Él en mente tiene, el Todopoderoso, lo que Él medita y sus meditaciones sobre nosotros, nos deshiciésemos, paneciésemos delante de ese gran amor extravagante, pródigo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es un pródigo? Porque ¿cómo respondemos nosotros al amor de Dios? ¿Cómo es que tú y yo respondemos a ese amor, a esa fieldad? ¿Cómo es que respondemos? Gracias. Gracias, Cristo. Gracias. Él es el que fue pródigo. Él fue el que derramó su amor sobre seres inmerecedores. No hay nada que yo he hecho en la vida de 58 años que valgan algo delante de Dios. Es su amor, es su misericordia, es su gracia. Acompáñenme ahora al 26. El versículo 26 de aquí de Colosenses, el capítulo 1. Dice, está hablando Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Un misterio. Los misterios pertenecen a Dios, porque son profundos. Este es un misterio. Nosotros, ¿qué misterio? ¿Qué cosa nos podemos guardar los humanos? Somos unos chismoleros.
No hay nada que podemos guardar. Todo se nos sale. Y aquí está Pablo, que nos va a revelar un misterio de Dios. Claro, dado a él, para que se nos revelara a nosotros. Dice, desde los siglos y edades. Habíamos visto también, si quieren escuchar la predicación de mi hermano que predicó sobre desde el 14 al 23, ahí está grabada, y él habló de lo que era el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y en el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. En el versículo 26 se está refiriendo a este versículo. Se está refiriendo a este versículo cuando dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, antes de que existiera cualquier cosa que conocemos. Ese misterio ya existía. Ese pensamiento de Dios ya existía. Antes de que se creó el universo, antes de que Dios dijo, hágase la luz, este misterio ya existía. Existía en el Dios Trino. Es de ellos. Si nosotros, dice Rabí Zacarías, dice que si nosotros logramos entender lo infinito, siendo finitos, deja de ser infinito. Esto que se nos va a revelar aquí es infinito. Es de el cielo, es de la Trinidad, lo que se nos va a decir aquí. Y continúa en el 27 y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia eso? Cuando te llamó, cuando te eligió, cuando te dio el evangelio, cuando te dio la verdad de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la única manera que vas a tú poder bajar a Cristo. En tu fe, en tu persona. Cristo no está en la cruz, no está clavado, está a la diestra del Padre intercediendo porque resucitó. Pero si tú aún lo tienes ahí, ese es un Dios inútil, que no sirve, que nunca va a hacer nada para ti, que esta virus te va a matar y te va a quitar todo y todo lo vas a perder. ¿Por qué? Porque estás en el mundo, porque estás falto de fe y tu camino es eres un vagabundo en el mundo, para acá y para allá. Pero si tú estás en ese viaje de la fe, si tú estás en ese rumbo que es el Señor Jesucristo y no te quitas de ahí por fe, viviendo una vida arrepentida, el misterio es este. Que antes que tú hayas nacido, que yo haya nacido, que antes que Adán cayó, que antes que pecó y nos transmitió el pecado, que antes que tú, que le has rechazado y lo dejas inútil en la cruz, en tu mente, en tu sentir. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, por su gracia, por su revelación, sabemos que no está ahí. Pero tú, si tú lo tienes a Cristo ahí, ahí está, antes
de la cruz del Calvario. En la Trinidad, en el Dios Trino, la cruz ya se había definido. La cruz ya se había escrito en la historia humana. Porque Dios, el infinito, cuando Él dice, hágase la luz, se hacen las cosas, porque Dios no es como nosotros. Él no piensa como nosotros, sus caminos no son como nosotros. No decimos una cosa y hacemos otra. No, Él dice, hágase la luz y se hizo. Cuando la Trinidad dijo, hágase la cruz, se hizo. Antes que pecaras, antes que lo ofendieras, antes de que tú tuvieras una idea de quién es este Cristo, la cruz ya estaba dada. Y entre la Trinidad, esa cruz ya estaba validada. Ya estaba acreditada. Porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo en de acuerdo que esa cruz era necesaria porque el hombre que tanto ama a Dios caería. Y antes de la fundación, antes de los tiempos, antes de cualquier cosa, la cruz ya estaba. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Y de esta manera lo pone Pablo, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Nuestra esperanza viene por la fe que tenemos en Él, en el resucitado, en el amado, el encarnado, el que vino, el que dio su vida, el que fue hecho pecado por nosotros, a cual tocaron y palparon. El imagen del Dios invisible al que nosotros conocemos como no el invisible porque le hemos visto en fe. Esa esperanza es Cristo en nosotros. Esa esperanza es Él en nosotros. No algo lejano. No algo en el tercer cielo y distante que ocuparías miles de años de llegar. Ya está aquí. Cristo en nosotros. Tú tienes a Cristo. Tú lo tienes o vagas. Y no lo puedes bajar de la cruz porque se ha vuelto para ti algo que te ha traído en un momento algo. Buena suerte, no sé qué. ¿Cuándo te vas a inclinar? ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a clamar? ¡Socórreme! ¡Sálvame! Estoy esclavizado por mis pensamientos, por el engaño. Sálvame. Tú, Dios vivo y todopoderoso, sálvame. Y en mi mente hazme que yo me arrepienta de que el crucificado es un criminal, un debilucho, un inútil, pero el Dios todopoderoso, que antes de la creación del universo y del todo, ya había entregado su vida en la Trinidad. Nosotros somos finitos, no vamos a entender lo que ellos acordaron, pero cuando Dios acuerda algo, lo hace. Lo hace, se hace inmediato. Él vive en el tiempo eterno. Él no está en el tiempo ever present. Él está. Cuando se dice y lo hacen, ya está dado para ti. Ya está dado para mí. Él ya dio su vida por nosotros. ¿Qué esperas? Clama a Él. ¿Qué esperas? Es un Dios todopoderoso y amoroso que no hace nada más que considerar y pensar y esperar y aguardar en gran paciencia, en amor, tu arrepentimiento en fe. Te invito, inclina tu cabeza ahorita y deja de tener adoración a un Dios muerto, a un Dios clavado, a un Dios que lo ves sangriento y piensas, ¡qué gran obra! ¿De qué sirve si es un Dios infértil,
inútil. No, ese es el Dios que nosotros adoramos. Adoramos al Dios vivo que se nos reveló a través de la Biblia. Si tú hoy quieres conocer al Dios verdadero, tienes que iniciar por pedirle a Él, reconciliarte con Él a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde Él fue clavado y fue hecho por Dios pecado por ti y por mí, y fue totalmente ahí juzgado el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros en fe y en arrepentimiento podamos ser reconciliados a Él y llevar una senda de fe, un camino, un viaje que nos lleva a la eternidad, para que andéis como es digno del Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. No es mía, esto no es mío, esto no me pertenece. Tu Hijo vino y vivió este evangelio delante de miles de testigos y quedó escrito para nosotros y fue un regalo del Espíritu Santo. Esto no es mío, estas no son mis enseñanzas, estas no son cosas mías. Yo no soy nadie para manejar la palabra tuya. Y aún así usas estos siervos inútiles para compartirla, porque tú quieres como que si rogaras a través de nosotros a los perdidos, como que si rogaras a través de nosotros a la gente engañada, que no ve, que cree que lo que dicen y piensan es lo correcto y con eso se justifican y les aguarda algo horrendo. El infierno, mucho calor. Ya, no. Una separación eterna del Dios que los ama, que nos ama. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir a los que tú amas, que los amas. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, amado, que solo estuviste en esa cruz lo necesario, que solo estuviste en esa cruz para pagar por mi pecado, que solo estuviste ahí para soportar la ira de tu Padre que merecía yo. Gracias, Jesús, que nadie te quitó la vida, tú la diste. Tú tienes ese mandamiento y también la tomaste de regreso. Gracias, Jesús, que estuviste esos 3 días que fueron profetizados de que estuvieses en la tumba y que fuiste y que predicaste a los perdidos, a los engañados del mundo, a lo más vil. Y gracias que en ese tercer día glorioso mi fe es verdadera, porque resucitaste. Porque resucitaste, porque eres un Dios vivo, porque tu amor vive, porque tú eres amor. Y ahora intercedes por este siervo inútil. Inútil, como quisiera yo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Eres nuestro consolador, estás con nosotros, nos cuidas, nos guardas. ¿Quién contra nosotros? Te damos muchísimas gracias en este día, Señor. Sé honrado, hónrate hoy, glorifícate hoy en las alabanzas, en la exposición de tu palabra, en el hacer memoria de la cena del Señor. Tú, sí, inútiles somos, pero tú nos conoces y nos amas y recibes lo que el polvo puede ofrecer, clamar, y te damos gracias. Gracias, gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Adiós. Y te damos gracias. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús.
Que Dios los bendiga. Adiós. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.